A veces la vida nos sorprende con actos que parecen imposibles de comprender, no por lo extraordinario, sino por lo cruel. Y es ahí donde nuestras emociones se ponen a prueba, porque no estamos hablando de una historia cualquiera. Esto pasó. Y aunque muchos prefieren mirar hacia otro lado, aquí en Cuentos Peludos creemos que estas historias deben contarse, no para llorar, sino para recordar. No para señalar, sino para entender hasta dónde puede llegar el alma de un ser humano y hasta dónde puede llegar la fidelidad de un perro. Esta historia empieza en lo alto de una montaña, entre el silencio de los árboles y el eco de una leyenda que ya se contaba antes de que esto ocurriera. Una historia con rabia, pero también con ternura, con dolor, pero también con esperanza, porque justo cuando creemos que el mundo ya no tiene remedio, aparece alguien pequeño, inesperado, que cambia todo. Pero antes de contarte lo que hizo ese bebé, sí, un bebé, primero tienes que conocer al hombre que lo empezó todo, un hombre con mucho poder y muy poco corazón. ¿Te ha pasado que ves algo tan injusto que simplemente no puedes quedarte callado? ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Don Ernesto Castañeda no era cualquier hombre. En el pueblo de Jardín, allá en lo profundo de Antioquia, bastaba con mencionar su apellido para que la gente bajara la voz. No porque lo admiraran, no porque lo quisieran, sino porque lo temían. Nadie sabía exactamente de dónde venía su fortuna. Algunos decían que era heredero de minas de oro abandonadas por los abuelos, otros que había hecho tratos con políticos poderosos durante los años más oscuros del país. Pero nadie se atrevía a preguntarle directamente. Don Ernesto no respondía a nadie, ni siquiera a Dios. Vivía en una finca enorme, aislada entre montañas, con muros tan altos como su orgullo. Su mansión era fría, silenciosa, decorada con cuadros viejos y muebles que parecían no haber sido tocados en décadas. Nunca se le vio con familia, ni esposa, ni hijos, solo criados. Personas que entraban con la cabeza baja y salían con los ojos vacíos. A pesar de su soledad, don Ernesto no vivía del todo solo. Un día, muchos años atrás, un sobrino lejano, uno de los pocos que aún intentaban mantenerse en contacto con él, le envió un regalo de cumpleaños, un pastor alemán. Lo había comprado en Medellín, de una camada de perros de trabajo, entrenados para obedecer, proteger y servir. El cachorro llegó con un moño rojo en el cuello, agitado por el viaje, moviendo la cola con inocente alegría. El sobrino pensó que tal vez ese perro podría ablandar el corazón del viejo, pero don Ernesto no lo miró dos veces. Solo ordenó que lo encerraran en el patio trasero, lejos de los muebles, lejos del ruido, lejos de él. Que lo alimenten, pero no quiero oírlo, dijo la primera noche, y si se ensucia que lo laven, no me gustan los olores. Así fue como el cachorro creció, solo, sin juegos, sin caricias, sin nombre. Nadie se atrevía a ponerle uno sin permiso del patrón. Fue la niña, Pablo, hija de Claudia, la empleada doméstica, quien empezó a llamarlo en secreto Sombra, porque siempre estaba allí, en las sombras del jardín, esperando algo que nunca llegaba. Con el tiempo, Sombra se convirtió en un perro grande, fuerte, de mirada noble pero cansada. Nunca fue agresivo, nunca ladró sin razón. Parecía entender su lugar en el mundo, y lo aceptaba con esa resignación que solo los animales saben llevar con dignidad. A veces, en las mañanas, cuando Pablo escapaba de la cocina, se sentaba al otro lado de la reja y hablaba con él. Le contaba cosas que nadie más sabía, que su mamá lloraba cuando limpiaba la biblioteca, que el patrón le daba miedo, que soñaba con irse lejos, a una ciudad con mar. Sombra escuchaba en silencio. Nunca cruzó la reja, pero siempre movía la cola cuando la veía. Hasta que un día, algo cambió. Don Ernesto despertó de mal humor. Había discutido con su abogado por una propiedad en disputa y no soportaba el más mínimo contratiempo. Bajó a desayunar, vio pelos de perro en el corredor y explotó.
Llamó a Claudia, gritó, amenazó con despedirla, pero luego su voz bajó y ordenó que le prepararan el auto. Dijo que saldría a dar un paseo. Llevó a Sombra con él. Claudia sintió un nudo en el pecho. No era común que don Ernesto saliera sin chofer, y mucho menos con el perro. Pero no dijo nada, solo lo vio partir, con Sombra en el asiento trasero, mirando por la ventana con esa mirada que mezcla esperanza e ignorancia. Lo que don Ernesto no sabía era que no estaba solo. Pablo, al ver a Sombra subir al carro, se escondió en la parte trasera de la camioneta. Pequeña como era, nadie la notó. Se tapó con una manta vieja y aguantó la respiración durante todo el camino. La camioneta subió por caminos de piedra, pasó por veredas vacías, hasta llegar a un lugar que muchos evitaban, el Puente del Diablo, antiguo, de piedra oscura, con grietas que parecían susurrar historias. Un lugar donde, según las leyendas, la gente lanzaba al vacío lo que no podía enfrentar. Allí, en medio del silencio, don Ernesto bajó del vehículo, abrió la puerta trasera y jaló a Sombra por el collar. Sin una palabra, lo arrastró hasta el borde del puente. El perro no entendía, no se resistía, solo lo miraba. Fue entonces cuando Pablo gritó. La manta voló. La niña corrió hasta el borde llorando, suplicando. «No, por favor, no le hagas daño». Pero era tarde. El viejo soltó al perro y lo vio caer. El cuerpo de Sombra desapareció entre la neblina del abismo. Pablo cayó de rodillas. Don Ernesto por un segundo pareció dudar, pero luego simplemente volvió al auto. «Te llevaré de vuelta. No digas nada», murmuró. Pero no sabía que la historia apenas comenzaba. La camioneta descendía por el camino empedrado, sacudida por cada curva. Dentro, el silencio pesaba más que el motor. Pablo no decía una palabra. Tenía el rostro cubierto de lágrimas secas y los puños apretados sobre las piernas. Don Ernesto miraba al frente, con la mandíbula tensa, como si el acto que acababa de cometer fuera tan cotidiano como tirar la basura. Cuando llegaron a la finca, Claudia corrió al verlos. Abrazó a Pablo con fuerza, notando de inmediato que algo andaba mal. Pero la niña no habló. No esa noche. Solo se quedó en su cama, abrazando una toalla vieja que había usado para secarse el rostro. Y mientras todos dormían, él pensaba en Sombra, en su mirada justo antes de caer. En ese momento en que supo que algo horrible iba a pasar, y aún así no ladró, no corrió, no mordió, simplemente se dejó ir. Pero la historia no terminó ahí. Al amanecer siguiente, Pablo se despertó antes que nadie. Tomó una linterna, una manta y algo de pan viejo de la cocina. Salió sin hacer ruido, bajó por el camino por donde habían ido la noche anterior y comenzó a buscar una forma de llegar al fondo del abismo. No sabía qué encontraría, solo sabía que tenía que intentarlo. Le tomó horas descender por la vegetación espesa, llena de raíces, lodo y piedras resbalosas. Su pequeño cuerpo se rascó, se golpeó, pero no se detuvo. A cada paso llamaba con voz entrecortada. «Sombra, ¿dónde estás? Soy yo, Pablo», hasta que lo oyó. Un gemido, bajo, apagado, pero real. Corrió en esa dirección, tropezando, cayendo, levantándose, hasta que lo vio. Sombra, herido, cubierto de tierra, con una pata torcida y la cabeza temblorosa. Estaba vivo. Pablo gritó su nombre llorando y se arrodilló a su lado. No sabía qué hacer, no sabía si moverlo lo dañaría más. Pero él la lamió débilmente, como si dijera: «Gracias por venir». La niña sacó la manta y lo cubrió. Se quedó con él durante horas, hablándole, acariciándolo con cuidado, dándole pedacitos de pan húmedo. No tenía fuerza para cargarlo, pero no pensaba dejarlo allí. Pasaban las horas. El sol cruzaba el cielo y el miedo de Claudia crecía. No encontraba a Pablo por ninguna parte. Avisó a los vecinos, al veterinario, a la policía local. Fue Samuel, el veterinario, quien escuchó a Claudia describir lo ocurrido y comprendió de inmediato a dónde podía haber ido la niña. «Yo voy», dijo. Él fue a buscarlo
Y tenía razón. Samuel descendió por el mismo camino y encontró a Pablo dormida junto al cuerpo de Sombra, abrazada a él como si fuera un hermano. Los dos temblaban. Los dos estaban cubiertos de tierra y lágrimas. «Lo encontré», dijo Pablo al verlo. «Está vivo. Por favor, no lo dejes morir». Samuel la levantó con cuidado y luego envolvió a Sombra en una manta gruesa. Lo cargó sobre sus hombros y comenzó el ascenso. Fue una caminata larga, difícil, pero cuando llegó a su clínica no perdió ni un segundo. Sedantes, antibióticos, vendas, sueros. Hizo todo lo que sabía y algo más, porque no estaba salvando solo a un perro. Estaba salvando algo más grande. Estaba salvando la fe de un niño. Estaba dándole sentido a algo que parecía no tenerlo. Pasaron 2 días. Sombra no se movía mucho, pero respiraba, y cada vez que abría los ojos buscaba a Pablo. Y él estaba ahí, siempre. La historia, claro, no tardó en llegar a oídos del pueblo. Un hombre había arrojado un perro de un puente. Un niño lo había rescatado. Un veterinario lo había salvado. No había nombres, aún, pero todos sabían quién era el único viejo en el pueblo capaz de algo así. Don Ernesto, por su parte, no dijo nada. Ignoró los murmullos, las miradas. Siguió paseando por su finca como si nada hubiera ocurrido. Pero algo en él había cambiado. Dormía menos, comía menos, tenía pesadillas, se despertaba sudando, con la sensación de que algo lo observaba desde la oscuridad. Y entonces llegó el día en que salió a la plaza. Pablo caminaba con Sombra a su lado. El perro, aunque herido, avanzaba con dignidad. La gente se detenía al verlos. Algunos aplaudían, otros lloraban. Era una imagen poderosa, un niño y un perro que habían vencido la muerte juntos. Don Ernesto los vio, y por primera vez en su vida desvió la mirada. Sombra también lo vio. No gruñó, no ladró, solo lo miró, largo, profundo, como si aún esperara algo que nunca llegaría. Y fue esa noche cuando la historia cambió para siempre. Esa noche, el aire en la finca de don Ernesto se sentía más pesado que nunca. Las sombras parecían más largas, más densas. El silencio ya no era tranquilidad, era una presencia. Don Ernesto cenó solo, como siempre, pero no probó bocado. La imagen de Sombra caminando al lado de Pablo en la plaza no se le salía de la cabeza. ¿Cómo podía estar vivo ese maldito perro? ¿Cómo era posible que después de haberlo lanzado desde aquella altura aún caminara? Pero lo que más lo perturbaba no era que hubiera sobrevivido, era la mirada. Esa mirada silenciosa, sin odio, sin miedo. Solo una verdad muda que lo había dejado desnudo frente a todos. Por primera vez en su vida, don Ernesto se sintió visto. Esa noche intentó dormir, pero no pudo. Se revolvía en la cama, sudaba, oía pasos que no estaban ahí. A medianoche, creyó escuchar un leve ladrido afuera de la ventana. Se levantó de golpe, abrió la cortina, pero no había nada. O eso pensó. Al día siguiente, mandó cerrar todas las entradas con más candados. Ordenó a los empleados que no permitieran visitas, que no hablaran con nadie. Pero ya era tarde. El pueblo entero sabía lo que había hecho. La historia se había esparcido como fuego entre hojas secas, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían. El patrón había cruzado una línea. Claudia, la madre de Pablo, presentó su renuncia. No con rabia, sino con dignidad. Tomó a su hija de la mano, recogió sus pocas pertenencias y dejó atrás la finca donde había trabajado por más de 10 años. Don Ernesto no la detuvo, solo la vio irse. Pablo no volteó la cara, pero Sombra sí. Lo miró una vez más, y entonces don Ernesto comenzó a desmoronarse. Los días siguientes fueron un desfile de recuerdos incómodos. Empezó a oír voces por los pasillos, ruidos extraños en la biblioteca, pisadas cuando estaba solo. Incluso los empleados, acostumbrados al ambiente tenso, empezaron a sentir que algo no estaba bien en la casa. Algunos pidieron vacaciones, otros renunciaron. La finca se fue quedando vacía,
como una tumba con ventanas. El único que quedaba era él, y la culpa. Porque aunque nadie lo juzgó con palabras, las miradas eran suficientes. La historia del viejo que arrojó a su perro de un puente se convirtió en leyenda urbana. Los niños contaban la historia a escondidas. Los adultos bajaban la voz cuando pasaban por su portón. Don Ernesto, por primera vez, dejó de sentirse intocable. Fue entonces cuando comenzó a obsesionarse. Pidió a un hombre del pueblo que le consiguiera los videos de la veterinaria, las fotos de Pablo con sombra, cualquier registro que pudiera ver una y otra vez. Las observaba durante horas, tratando de entender. ¿Por qué ese perro no lo odiaba? ¿Por qué regresó a la vida solo para mirarlo sin juicio? Una madrugada, incapaz de soportar más, subió a su auto y condujo de nuevo hacia el Puente del Diablo. Se detuvo en el mismo lugar, caminó hasta el borde, miró hacia abajo. El viento le pegaba en el rostro como una advertencia. Allí había estado sombra, allí lo había soltado, y allí, en ese abismo, había empezado a perderlo todo. Don Ernesto cayó de rodillas. Por primera vez en su vida lloró. No gritó, no pidió perdón. Solo dejó que las lágrimas cayeran, como si entendiera que no había castigo mayor que el vacío que ahora lo habitaba por dentro. Pero el destino no había terminado con él. Esa misma noche, mientras dormía en su habitación con las cortinas cerradas y la lámpara encendida, una chispa salió de uno de los antiguos tomacorrientes de la biblioteca. Un cortocircuito. Un incendio silencioso comenzó a propagarse por las paredes de madera, avivado por los libros viejos, por las alfombras persas secas, por las cortinas pesadas que jamás se habían lavado. El fuego se expandió con rapidez. Don Ernesto despertó tosiendo, rodeado de humo. Intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. Llamó a gritos a los empleados, pero no había nadie. Golpeó las ventanas, buscó una salida, pero todo estaba en llamas. Entonces ocurrió lo inesperado. En medio del humo, de las chispas, del crujir de la madera, una figura cruzó el umbral de la biblioteca. Una silueta negra, cojeando, con la cabeza baja, pero decidida. Sombra. Nadie sabe cómo llegó allí. Nadie lo vio entrar, pero allí estaba. El mismo perro que había sido lanzado desde la altura, el mismo que había sido rescatado por un niño de 6 años, el mismo que había perdonado lo imperdonable. Sombra ladró, bajo, pero firme. Se acercó al viejo, intentó jalarlo de la manga. Le ladró otra vez, pero don Ernesto estaba paralizado, no por el fuego, sino por la mirada, esa mirada que no juzgaba, esa mirada que perdonaba. Sombra no huyó, no escapó, no buscó la puerta. Se quedó junto a él hasta el último momento. Cuando llegaron los bomberos, la casa era solo cenizas. Y entre los escombros encontraron 2 cuerpos. Uno era el de don Ernesto Castañeda, el otro el de un pastor alemán, en posición de alerta junto a él. Nadie entendía por qué estaba allí, hasta que encontraron entre las cenizas un pequeño objeto derretido, un hueso de plástico. Era el único juguete que don Ernesto alguna vez le había dado a Sombra. El incendio de la finca Castañeda fue noticia en todo Antioquia. Los medios locales publicaron titulares como «Muere don Ernesto Castañeda en incendio misterioso» y «El millonario de Jardín fallece junto a su perro en tragedia nocturna». Pero lo que más llamaba la atención no era la muerte del hombre, sino la presencia de ese perro. ¿Cómo había llegado allí? ¿Por qué estaba con él en sus últimos momentos? Nadie tenía una respuesta clara, pero todos sentían que había algo más profundo en esa escena, algo que no podía explicarse con lógica. Claudia, al enterarse de lo sucedido, apretó con fuerza la mano de Pablo. La niña no lloró, solo se quedó en silencio, como si ya lo supiera desde antes, como si, en su corazón, hubiera sentido que Sombra había regresado para cerrar el ciclo.
para terminar algo que ni siquiera los adultos sabían cómo nombrar. Días después, los bomberos y autoridades municipales limpiaban los escombros de la finca. Encontraron muebles calcinados, restos de libros antiguos, estructuras metálicas deformadas por el calor. Y en medio del caos, aquel pequeño hueso de juguete, casi irreconocible, les provocó una pausa. Un silencio raro entre profesionales acostumbrados a tragedias. Ese hueso, viejo, plástico, sin valor alguno, se convirtió en símbolo. Algunos vecinos comenzaron a dejar flores y cartas frente a lo que quedaba del portón de la finca, no por don Ernesto, sino por Sombra, el perro que no solo sobrevivió al odio, sino que lo enfrentó con lealtad, con algo más fuerte que la venganza, con amor. La historia comenzó a recorrer las redes sociales. Alguien compartió una foto de Pablo con Sombra antes del incendio. Otra persona publicó un video donde se veía al perro, ya herido, saliendo de la clínica veterinaria. En pocos días, el nombre de Sombra era conocido por miles. Se organizó un mural en la plaza del pueblo con su rostro pintado por artistas locales. La gente llegaba desde otras ciudades solo para dejarle una vela, una flor, una lágrima. Mientras tanto, Pablo trataba de volver a la normalidad, si es que eso era posible. Dormía abrazada a una manta vieja, la misma que había llevado aquel mañana en que bajó al desfiladero. A veces se despertaba llamando a Sombra en sueños, pero también sonreía, porque sabía que, de alguna manera, él no se había ido del todo. Claudia consiguió trabajo en una panadería del centro. La dueña, al enterarse de lo ocurrido, la contrató sin hacer preguntas. Le dijo, «Aquí se valora la gente buena», y eso bastó. Pablo comenzó a asistir a una pequeña escuelita cerca del nuevo barrio donde vivían. Al principio, los niños la miraban con curiosidad. «¿Eres la de la historia del perro?», le preguntaban. Él asentía, pero no hablaba mucho del tema, hasta que un día, en una actividad de dibujo, la profesora pidió que pintaran a su héroe favorito. Mientras otros niños dibujaban superhéroes de películas, Pablo dibujó a Sombra, con su pata vendada, su collar azul y una mirada que no necesitaba palabras. La profesora enmarcó el dibujo y lo colgó en la entrada del colegio, y así Sombra siguió presente. En murales, en dibujos, en anécdotas, en recuerdos, pero también en algo más silencioso, en la transformación del pueblo. Porque lo que muchos no notaron al principio fue que algo cambió después del incendio. La gente empezó a hablar más, a mirar a los perros callejeros con otros ojos, a acercarse a los refugios de animales, a preguntar si podían ayudar. Incluso se formó una pequeña fundación llamada La Sombra que Protege, impulsada por vecinos que querían hacer algo en honor a ese perro que dio su vida por un acto de amor. Samuel, el veterinario, fue uno de los fundadores. Cada vez que alguien llegaba preguntando por la historia, él la contaba con calma, sin exagerar, sin adornos, solo con verdad. Decía, «No sé si los perros entienden el perdón como nosotros, pero sí sé que entienden el amor», y eso fue lo que movió a Sombra, el amor que recibió de un niño. Y tenía razón, porque todo lo que había comenzado con un acto de crueldad terminó revelando lo que aún quedaba de bueno en las personas, lo que aún podía salvarse, pero no todos podían verlo. Una mañana, un hombre de traje llegó al pueblo. Venía de la ciudad. Se presentó como abogado de la familia Castañeda. Dijo que estaba allí para liquidar los bienes del difunto y dejó claro que no le interesaban las historias emocionales. Quería vender la finca, limpiar el nombre, borrar las wells. No contaba con la respuesta del pueblo. Los vecinos organizaron reuniones. Se negaron a permitir que la finca fuera demolida sin antes rendir homenaje. Propusieron convertir las ruinas en un santuario animal, crear un espacio de memoria, para Sombra, para Pablo, para todos los animales que alguna vez fueron ignorados o maltratados, y así
comenzó una nueva etapa. Lo que antes era símbolo de poder y desprecio, se transformó en símbolo de conciencia y ternura. Las cenizas de la finca dieron paso a jardines. Los muros rotos se convirtieron en murales. Y en el centro, una estatua sencilla, un perro de bronce, con la cabeza en alto y una placa que decía: «Aquí vivió Sombra». No era un héroe de cuentos, era real. Y su amor fue más fuerte que el odio. Pablo cortó la cinta en la ceremonia inaugural. Vestía una blusa blanca y llevaba una flor amarilla en el pelo. Cuando tomó el micrófono, su voz fue clara. «Gracias por no olvidar a Sombra. Él no fue solo mi amigo, fue el corazón valiente que cambió todo esto». Y la gente aplaudió, lloró, abrazó a la niña que, sin saberlo, había enseñado a todo un pueblo a mirar distinto. Después de la ceremonia, el pueblo entero hablaba de una sola cosa: lo que Pablo había dicho. No era la típica frase de un niño. Había algo más, una especie de claridad en su voz, una convicción que conmovía incluso a los más escépticos. Para muchos, esas palabras quedaron grabadas como una promesa: no olvidar a Sombra, y mucho menos lo que representaba. Durante los meses siguientes, el santuario La Sombra que Protege empezó a tomar forma real. Voluntarios llegaban cada semana con materiales, comida para animales, herramientas y, sobre todo, historias. Algunos traían perros rescatados, otros gatos abandonados. Un anciano llegó con un loro que había vivido 40 años en una jaula. Una joven de Medellín viajó solo para donar sus ahorros al proyecto, y poco a poco lo que había sido tierra quemada se convirtió en refugio. Samuel, el veterinario, asumió el liderazgo del santuario. A veces dormía allí mismo, en una pequeña habitación improvisada entre las ruinas. Nunca se quejaba. Decía que desde la muerte de Sombra ya no podía vivir como antes, que algo dentro de él había despertado. «No quiero que haya más sombras sin nombre», repetía. Mientras tanto, Pablo seguía creciendo, y con él su historia. Apenas tenía 7 años cuando una periodista de Bogotá llegó al pueblo para hacer un reportaje especial. Se llamaba Laura, y desde el primer momento se sintió tocada por todo lo que escuchó. Entrevistó a Claudia, a Samuel, a los vecinos, a los bomberos y finalmente a la niña. Pablo habló poco, no por timidez, sino porque sentía que ya lo había dicho todo con su silencio. Pero en un momento, mientras la periodista ajustaba su grabadora, la niña murmuró algo que no quedó registrado: «Sombra me enseñó a ser valiente». Laura escribió esa frase en su libreta. Fue el título del artículo que se publicó semanas después. «Sombra me enseñó a ser valiente, la niña que cambió un pueblo». El reportaje se volvió viral. Fue compartido por artistas, políticos, defensores de los derechos animales. En cuestión de días, la historia de Jardín cruzó fronteras. El santuario recibió donaciones de otros países. Llegaron cartas desde Argentina, España, México, incluso Japón. Niños de diferentes lugares enviaban dibujos de Sombra, algunos hechos con crayones, otros en acuarela, con la frase que ahora ya era un lema: «Ser valiente no es pelear, es quedarse cuando todos huyen». Y sin embargo, mientras todo esto ocurría, había una persona que seguía en silencio: Claudia. La madre de Pablo observaba el crecimiento del santuario con orgullo, sí, pero también con una mezcla de miedo y responsabilidad. Sabía que su hija había vivido algo inmenso, algo que la había marcado para siempre, y temía que la atención pública le robara algo esencial: su infancia. Una noche, mientras acomodaban juntas unos libros en casa, Claudia se atrevió a preguntarle: «¿Estás bien con todo esto, hija?». Pablo la miró y sonrió. «Sí, mamá, porque no estoy sola. Yo lo sigo oyendo, ¿sabes?». «¿A quién?». «A Sombra». Claudia sintió un escalofrío, no de miedo, sino de algo más profundo, de respeto. Sabía que su hija no mentía, y aunque no pudiera explicarlo, decidió no preguntar más. Algunas cosas no necesitan respuestas, solo compañía. Mientras tanto,
El abogado de la familia Castañeda regresó al pueblo, esta vez con papeles, permisos y un grupo de inversionistas. Quería transformar los terrenos vecinos al santuario en un complejo turístico de lujo. Alegaba que el nombre de Sombra ahora era famoso, que podían atraer visitantes con la historia, incluso crear una marca. Pero el pueblo se negó. Organizaron marchas, reuniones, peticiones online. Samuel habló en radios regionales. Laura, la periodista, escribió una segunda columna titulada «No conviertan a Sombra en mercancía». Fue el golpe final. El proyecto se cayó antes de empezar. El santuario quedó protegido legalmente como patrimonio cultural y emocional del pueblo. En el primer aniversario de la muerte de Sombra, se organizó una vigilia. Llegaron más de 300 personas. Hubo música suave, velas, lecturas de cartas. Pablo subió al escenario con un cuaderno en las manos. Abrió la primera página y comenzó a leer. «Querido Sombra, hoy no vine a llorar. Vine a decirte que todo sigue vivo, que tu historia no terminó en esa casa, que la gente aprendió, que hay otros perros que ahora tienen nombre, comida y cariño. Vine a decirte gracias, porque tú me cuidaste cuando yo no sabía cuidar a nadie. Ahora me toca a mí cuidar a otros. Hasta pronto, amigo». El silencio que siguió fue total, y luego aplausos, largos, sinceros, como el viento que sopla después de una tormenta. Años más tarde, Pablo escribiría un libro. Lo tituló «El puente no era el final». Lo ilustró con dibujos hechos por él misma. En la portada aparecía un niño cruzando un puente de piedra con un perro a su lado. El libro fue publicado por una editorial independiente y traducido a 5 idiomas. En la primera página escribió «A Sombra, que no solo cruzó el puente, sino que me enseñó a cruzar la vida». Después de la publicación de «El puente no era el final», la vida de Pablo cambió de nuevo. Ya no era solo la niña que había salvado a Sombra. Ahora era una autora, una voz. Personas de todo el mundo escribían a la editorial pidiendo más libros, más dibujos, más de esa niña que había transformado el dolor en algo bello. Pero Pablo no lo hacía por fama. De hecho, seguía viviendo con su madre en una casa sencilla, con una ventana que daba al santuario. Cada mañana, antes de ir a la escuela, pasaba por allí y saludaba la estatua de Sombra como quien saluda a un amigo de toda la vida. Un día, mientras observaba a unos niños jugar con un cachorro rescatado, se le acercó Samuel, el veterinario. Tenía una caja en las manos, envuelta en tela de yute. «Tengo algo para ti», le dijo. Pablo lo miró con curiosidad. Abrió la caja con cuidado. Dentro había un cuaderno de tapas duras, cuero desgastado por el tiempo. Y en la primera página, con letra firme, estaba escrito «Bitácora de Sombra, Samuel Restrepo. Durante meses escribí todo lo que pasó desde el día que bajaste al barranco hasta hoy. No sabía si publicarlo, si guardarlo, pero creo que ahora debe estar contigo», dijo él, con los ojos húmedos. Pablo abrazó el cuaderno como si fuera un tesoro. Lo llevaría a casa, lo leería con calma, pero también supo, en ese instante, que no estaba sola escribiendo la historia, que muchos otros también habían sido tocados por Sombra. Esa noche leyó las primeras páginas con una linterna bajo la manta, como cuando era pequeña. Las palabras de Samuel eran sinceras, sin adornos. Hablaban del miedo, de la impotencia, pero también del cambio, del momento en que entendió que la medicina no bastaba para sanar a Sombra, que hacía falta algo más: esperanza. En una de las páginas había una frase subrayada: «Sombra no volvió para vivir». Volvió para dar sentido a lo que no entendíamos. Al día siguiente, Pablo decidió visitar la tumba simbólica que habían construido para Sombra detrás del santuario. No había cuerpo, pero sí flores, muchas flores, algunas frescas, otras marchitas, cada una dejada por alguien diferente, alguien que había sido tocado por la historia. Se sentó frente a la piedra con el nombre grabado y comenzó a leer en voz alta, una por una, página por página, como si le hablara a él, como si aún estuviera allí.
Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Un niño de no más de 5 años se acercó con su madre. Llevaba un perrito mestizo en brazos, con orejas caídas y mirada tímida. ¿Tú eres la niña del libro?, preguntó la pequeña. Pablo sonrió. Sí, pero también soy la niña de sombra. La niña se sentó a su lado sin decir nada más. El cachorro se acomodó entre ambas, tranquilo, y la madre, conteniendo las lágrimas, susurró. Él también encontró a su perrito cerca de un puente. Estaba solo. Pensamos que no sobreviviría, pero cuando escuchó tu historia, decidió no rendirse. Pablo acarició al cachorro con ternura. Entonces, hay más puentes y más sombras, y entendió que su historia ya no era solo suya. A partir de ese día, Pablo empezó a recibir invitaciones a colegios, bibliotecas, centros comunitarios, no para hablar de tragedias, sino para compartir lo que venía después, lo que se construía con los restos de algo roto. En cada lugar, los niños le mostraban dibujos de sus mascotas o de animales que querían adoptar. Le contaban cómo habían cambiado sus casas, sus familias, después de leer su historia. En uno de esos viajes, conoció a un niño que le dijo, «Antes tenía miedo de todo, pero ahora cuando me asusto, pienso en Sombra y digo, si él pudo volver, yo también puedo». Esas palabras la acompañaron por mucho tiempo. Y en cada presentación, Pablo terminaba con la misma frase, «Ser valiente no significa no tener miedo, significa amar aunque te hayan herido, significa volver aunque te hayan echado». Pero a pesar de todo, Pablo seguía siendo un niño. Le gustaba correr entre los árboles, inventar canciones absurdas, leer novelas de fantasía. Su madre se aseguraba de que no perdiera eso, que siguiera teniendo tardes libres, helados después de clase, risas sin cámaras. Una tarde de lluvia, mientras dibujaba en la ventana, Claudia le preguntó, «¿Estás feliz, hija?». Pablo levantó la mirada pensativa. «Estoy en paz», y eso era más que suficiente. Pero lo que Pablo no sabía era que alguien muy especial estaba por llegar. Un cartero tocó a la puerta con un sobre grande, sin remitente visible. Dentro había una carta escrita a mano. Decía, «Hola, Pablo, me llamo Miguel Castañeda. Soy nieto de don Ernesto. No lo conocí mucho, pero su historia me persiguió siempre. He leído tu libro, he visto lo que hiciste. Solo quería decirte gracias, no por perdonarlo, sino por no dejar que lo peor de él fuera lo único que quedara. Te mando una fotografía. Es de cuando era joven, con un cachorro en brazos. Creo que era Sombra, o al menos un comienzo». Pablo miró la foto. Don Ernesto, joven, sonriente, con un perro pequeño entre los brazos. Una imagen que nadie en el pueblo había visto. Una imagen que desafiaba todo lo que conocían de él. Y por primera vez pensó que quizá, en algún rincón del pasado, hubo una chispa de ternura, que la oscuridad no siempre había sido total. Guardó la foto en el cuaderno de Samuel y escribió al final, «Todos tenemos sombras, pero algunos aprendemos a darles luz». Pablo no podía dejar de mirar la fotografía. La tenía entre las manos, como si sujetara una pieza frágil de un rompecabezas que no sabía que existía. En la imagen, don Ernesto Castañeda sonreía. Una sonrisa genuina, despreocupada, joven. Sostenía a un cachorro en brazos, y aunque el tiempo había amarilleado los bordes de la imagen, el brillo en los ojos del perro era inconfundible. Era Sombra, o quizás, como decía Miguel en la carta, el principio de Sombra. Esa versión pequeña, inocente, antes de que el tiempo y el abandono lo convirtieran en un animal que conocía el silencio como refugio. Pablo se quedó sentada en su escritorio durante un largo rato. Afuera, la tarde caía despacio, tiñendo el cielo de un naranja suave. Las sombras, irónicamente, parecían más largas, como si quisieran abrazarla en lugar de esconderse. Claudia entró a la habitación y la encontró así, inmóvil, absorta, con la foto apoyada contra el pecho. «¿Todo bien, hija?». Pablo asintió con la cabeza, pero no dijo nada de inmediato.
Solo extendió la fotografía y la carta. Claudia la tomó y leyó en silencio. Cuando terminó, suspiró profundamente. A veces, la gente no empieza siendo mala, ¿sabes? Pablo levantó la vista. ¿Crees que él fue bueno alguna vez? Claudia no respondió enseguida. Caminó hasta la ventana y se quedó mirando el santuario a lo lejos. Creo que todos nacemos con la capacidad de amar, pero a algunos se les olvida, o les duele tanto recordar que prefieren no sentir más. Pablo se acercó a su madre y apoyó la cabeza en su brazo. No hablaban mucho sobre don Ernesto. Aunque sabían que había muerto, que había dejado un legado difícil de nombrar, su presencia seguía flotando como un espectro entre sus memorias. Pero esa carta, esa foto, abrían otra posibilidad. Miguel Castañeda no tardó en volver a escribir. En su segundo mensaje contaba más sobre su infancia. Había crecido en Cali, con una madre que hablaba poco del abuelo. Decía que era mejor dejar el pasado donde estaba. Pero al leer el libro de Pablo, algo en él se encendió. Decidió buscar, entender, reconciliar. Incluso se ofrecía a visitar el pueblo, no por turismo, sino por necesidad. Quería conocer el lugar donde todo había ocurrido, donde Sombra había vivido, donde había muerto, donde había perdonado. Claudia dudó, no por desconfianza, sino por protección. Temía que cualquier sombra del pasado perturbara nuevamente la paz que tanto les había costado conseguir. Pero Pablo tenía otra idea. «Quiero conocerlo», dijo con firmeza. Y así fue. 2 semanas después, Miguel llegó a Jardín. No traía escoltas ni cámaras, solo una mochila, un par de libros y un ramo de flores blancas. La primera vez que vio a Pablo, le ofreció el ramo con manos temblorosas. Él lo tomó con una sonrisa y le dijo: «Gracias por venir. No todos tienen el valor de mirar hacia atrás». Caminaron juntos hasta el santuario. Miguel dejó las flores a los pies de la estatua de Sombra, se arrodilló, cerró los ojos, no dijo nada, pero todos entendieron. Durante los días que siguieron, Miguel recorrió el pueblo, habló con Samuel, visitó la escuela, se sentó a leer en la biblioteca local. No era un extraño arrogante, escuchaba más de lo que hablaba, observaba con respeto y poco a poco fue ganándose un lugar. Una tarde, mientras tomaban café en la casa de Claudia, Miguel contó algo que Pablo no esperaba. Cuando era niño, tenía pesadillas, confesó. Siempre soñaba con un puente, con alguien que caía. Nunca entendí por qué. Ahora creo que llevaba esa memoria en la sangre. Pablo lo miró en silencio. No sabía si era posible heredar el dolor, pero sí sabía que había dolores que se pasaban de generación en generación, como si buscaran redención. «Tal vez viniste a cerrar algo», dijo él finalmente. Miguel asintió. «Y tú viniste a abrirlo». Esa noche, Pablo comenzó a escribir una nueva historia. No un libro, no un cuento, algo más íntimo, una carta para don Ernesto. No sabía si creía en el más allá, si las almas escuchaban, pero sentía que tenía algo que decirle. La carta decía así: «Don Ernesto, usted me quitó algo muy valioso, pero sin querer también me lo devolvió. Sombra no murió cuando cayó, murió cuando entendió que aún podía amar a quien lo lastimó. A veces me pregunto si usted sintió lo mismo antes de que el fuego lo envolviera, si por un instante vio en sus ojos lo que había perdido. No lo odio, pero tampoco lo olvido, porque olvidar sería negar la verdad. Lo que sí hago es elegir, y yo elijo seguir amando. Elijo cuidar lo que usted despreció. Elijo ser la voz de los que no tienen palabras. Elijo ser luz, incluso entre las sombras». Firmó con su nombre, la dobló con cuidado y la guardó en una caja de madera junto al cuaderno de Samuel y la foto de Miguel. No necesitaba enviarla, solo escribirla ya era suficiente. Esa fue la noche en que Pablo comprendió algo definitivo. La justicia no siempre llega como castigo, a veces llega como conciencia, y él, con solo 7 años y un corazón valiente,
Había logrado lo que muchos adultos nunca alcanzaban: transformar el rencor en memoria y la pérdida en legado. La carta que Pablo escribió no salió jamás de su casa. Permaneció guardada en aquel caja de madera junto a los objetos que ya eran parte de su altar personal: la fotografía de don Ernesto con el cachorro, el cuaderno de Samuel, las primeras flores secas del santuario. No necesitaba que nadie más la leyera. No buscaba absoluciones, solo había querido liberar algo que llevaba dentro, y, al hacerlo, sintió un extraño alivio. No era perdón lo que le había ofrecido al viejo Castañeda, era algo más maduro, más profundo. Era comprensión sin justificación. Era mirar al pasado sin dejar que lo definiera. Pero la historia no se detuvo allí. Con el paso de los meses, Pablo comenzó a visitar regularmente otros pueblos cercanos, no como figura pública, no como la niña de sombra, sino como voluntaria. Se unió a brigadas de rescate animal, a campañas de esterilización. Aprendió a bañar perros asustados, a leer el lenguaje corporal de los gatos, a tranquilizar animales que venían del abandono. Su madre, al principio, temía que fuera demasiado para un niño tan joven, pero pronto entendió que no era un capricho. Pablo había encontrado su vocación. Cada vez que llegaban a un nuevo lugar, llevaba consigo una pequeña libreta, donde apuntaba nombres, fechas, frases que escuchaba, historias que le contaban. Un día, rescató a un perro con una oreja mordida y un ladrido torcido. Lo llamaron Eco. No porque imitara sonidos, sino porque, según Pablo, todo lo que vivió sigue resonando. Eco se convirtió en su compañero fiel. No reemplazó a Sombra, nadie podría, pero llenó de movimiento y risa los espacios que antes se sentían demasiado quietos. Una tarde, mientras caminaban juntos por la plaza de Jardín, un grupo de niños se le acercó. Uno de ellos, el más pequeño, le preguntó con seriedad: ¿Sombra era mágico? Pablo sonrió. No, era real. Por eso fue tan valiente. La respuesta pareció desconcertar al niño, pero también lo hizo pensar. Porque en un mundo lleno de fantasías, monstruos y héroes invisibles, entender que la valentía puede venir de un ser real, peludo, herido, leal, era más poderoso que cualquier cuento. Esa conversación fue la chispa para un nuevo proyecto. Pablo habló con Samuel, con los profesores de la escuela, con los líderes del santuario. Quería crear un programa educativo para enseñar a los niños sobre el respeto animal, la empatía, la responsabilidad. No desde la teoría, sino desde las historias, desde la conexión. El programa se llamó Aprender con Sombra. Consistía en visitas guiadas al santuario, talleres con veterinarios, narraciones en vivo, actividades artísticas y, sobre todo, conversaciones. Se invitaba a los niños a hablar de sus propios miedos, de sus sueños, de sus vínculos con los animales. Lo que surgía en esas sesiones era puro, a veces divertido, a veces doloroso, siempre honesto. Pablo lideraba muchas de esas jornadas, no como una experta, sino como alguien que aún estaba aprendiendo. Esa humildad era lo que la hacía tan especial. Nunca pretendía saber más que nadie. Solo abría espacios para que otros también pudieran sanar. Un día, al final de uno de los talleres, un niño se le acercó con una hoja doblada. Era un dibujo. En él había un niño parecida a Pablo abrazando a un perro idéntico a Sombra. Encima, con letras grandes, decía: «Gracias por enseñarme a no tener miedo de amar». Pablo guardó ese dibujo como otro tesoro. No porque le dijera algo nuevo, sino porque le recordaba por qué seguía adelante. El impacto de su historia llegó aún más lejos. Una organización internacional de derechos animales se enteró del programa Aprender con Sombra y decidió apoyarlo. Donaron materiales, enviaron voluntarios, ayudaron a traducir los talleres a otros idiomas. Jardín, un pequeño pueblo de montaña, se convirtió en ejemplo para otras comunidades del mundo.
Pero en medio de todo ese crecimiento, Pablo nunca perdió su centro. Seguía siendo la niña que se sentaba a leer al pie de un árbol, que lloraba en silencio cuando veía una película triste, que dejaba una galleta para Eco cada vez que salía sin él, que tocaba la estatua de Sombra antes de cada nueva aventura, como quien toca un faro antes de entrar al mar. Y también seguía visitando la tumba simbólica, ya no para llorar, sino para conversar. Le contaba a Sombra sobre las nuevas mascotas que llegaban al santuario, sobre los niños que aprendían a respetar a los animales, sobre Miguel, que ahora enviaba cartas mensuales contando sobre su propia transformación. En una de esas visitas le dejó una carta más. Decía: «Querido amigo, no sé cómo explicar todo lo que ha pasado desde que te fuiste, pero si pudieras ver lo que hemos hecho, sé que moverías la cola como cuando te veía llegar desde la ventana. Algunos días son duros. Hay perros que no sobreviven, gente que no entiende, niños que tienen más dolor del que deberían. Pero entonces recuerdo tu mirada y sigo, porque tú me enseñaste que incluso después de caer se puede volver a amar. Gracias por seguir conmigo en cada paso». Después de dejar la carta, Pablo se sentó junto a la piedra y se quedó mirando el horizonte. El sol bajaba, tiñendo el cielo de rojo y dorado. Eco se recostó a su lado. Todo estaba en calma. Y entonces sintió una brisa leve, casi imperceptible, que le acarició el rostro. Cerró los ojos. No dijo nada. No hacía falta. Porque hay presencias que nunca se van. El atardecer que envolvía a Pablo y a Eco en silencio fue uno de esos momentos que quedan suspendidos en la memoria. No ocurrió nada extraordinario, no hubo una revelación, ni un evento que cambiara el curso del día. Y sin embargo, algo en esa quietud se sintió sagrado. Al volver a casa, Pablo encontró a su madre horneando pan. El aroma a canela llenaba la cocina, y por un instante todo pareció normal. Como si nunca hubiera existido una historia triste, un puente, una caída, un incendio. Pero esa era la magia de la vida, poder seguir, incluso con las cicatrices a la vista. Esa noche, mientras cenaban, Claudia le habló de una carta que había llegado por correo. Era una invitación oficial de una universidad en Bogotá para que Pablo asistiera como invitada especial a un foro sobre educación emocional en la infancia. «No tienes que ir si no quieres», dijo Claudia sirviéndole más jugo. «No hay presión, solo querían saber si te gustaría hablar un poco sobre el programa que creaste». Pablo pensó por un momento, no porque dudara, sino porque cada vez que compartía su historia, una parte de él volvía a sentir el peso de aquellos días. Pero también sabía que su voz podía abrir puertas en otros lugares, y que tal vez, en esa sala, habría un niño o un niño que necesitara escuchar sobre Sombra, no para llorar, sino para creer. «Quiero ir», dijo al fin, «pero no voy sola. Eco viene conmigo». Y así fue. 2 semanas después, subieron al autobús que los llevaría a la capital. Era la primera vez que Pablo salía de Antioquia. Llevaba su mochila con algunos libros, la libreta donde escribía sus pensamientos y el dibujo de la niña abrazando a Sombra que un día le regalaron. Eco iba dormido en su regazo con el hocico sobre su pierna, ajeno a la emoción que vibraba en el ambiente. El viaje duró varias horas, atravesaron montañas, túneles, pueblos desconocidos. Cada curva del camino era una historia nueva, y al llegar a Bogotá, el cielo gris y los edificios altos la recibieron como si la estuvieran esperando. La universidad era enorme. Pablo se sintió pequeña al principio, pero al ver las sonrisas de quienes la recibían, el miedo se disolvió. Le mostraron la sala donde hablaría, un auditorio con más de 100 sillas, una pantalla gigante, luces suaves. Le ofrecieron agua, un lugar para descansar, y le preguntaron si quería ensayar. Él negó con la cabeza. «Prefiero hablar con el corazón, no con la memoria», dijo. El día del foro, el auditorio se llenó. Estudiantes, profesores, psicólogos, padres de familia, todos atentos. Algunos habían leído su historia, otros venían con la curiosidad de escuchar
a la niña del perro. Pablo subió al escenario acompañada de Eco. No llevaba discursos escritos, solo un papel doblado con algunas ideas. Se paró frente al micrófono y respiró hondo. Mi nombre es Pablo Andrade, tengo 9 años, y esta es la historia de cómo un perro me enseñó a ser valiente, y habló. Durante más de 20 minutos, sin interrupciones, con una voz firme, pausada, humana. Contó cómo conoció a Sombra, lo que ocurrió en el puente, el fuego, la pérdida, la transformación. Habló de los talleres con niños, del santuario, de Miguel, de las cartas, de la brisa al atardecer, del amor que no se va aunque el cuerpo ya no esté. No hubo lágrimas, hubo silencio, de ese que no incomoda, sino que acaricia. Cuando terminó, el auditorio estalló en aplausos. Algunos se pusieron de pie, otros lloraban. Una profesora se acercó para abrazarla y le susurró: «Gracias por recordarnos lo que de verdad importa». Ese viaje marcó otro punto en su camino. La universidad ofreció becas a largo plazo, invitaciones a otros encuentros, incluso la posibilidad de publicar su próximo libro con una editorial educativa. Pero Pablo no se dejó marear por las promesas. Agradeció con humildad, tomó lo que consideraba útil y volvió a casa. Porque su corazón seguía en Jardín, entre los árboles, los niños, los perros que aún esperaban un hogar. Y en esa vuelta a la sencillez encontró algo más grande. El pueblo había cambiado mucho desde aquel primera vez en que la gente murmuraba con miedo el nombre de don Ernesto. Ahora, el nombre que se repetía era Sombra. Estaba pintado en murales, en carteles de campañas, en camisetas, pero no como símbolo de tragedia, sino de renacimiento. Una mañana, Samuel llegó al santuario con una noticia. Vamos a abrir una nueva sección para caballos maltratados. Pablo saltó de emoción. Nunca había trabajado con caballos, pero estaba dispuesta a aprender, porque entendía que cada especie tenía su herida, y que cada herida pedía una forma distinta de cuidado. Esa expansión trajo nuevos desafíos, más animales, más voluntarios, más trabajo, pero también más sentido. Y en medio de todo eso, una noche especial ocurrió. Era el cumpleaños número 10 de Pablo. La comunidad organizó una pequeña celebración en el santuario. No había globos lujosos ni música alta, solo una mesa con dulces caseros, una guitarra y muchas manos agradecidas. Cuando le cantaron el cumpleaños, Pablo cerró los ojos y pidió un deseo. Nadie supo qué fue, pero su sonrisa esa noche dijo más que 1000 palabras. Al final de la velada, Samuel se acercó con un regalo envuelto en tela. Pablo lo abrió con cuidado. Era una figura de madera tallada, un niño abrazando a un perro. «Para que nunca olvides quién eres», dijo él. Pablo lo abrazó fuerte, y aunque no lo dijo en voz alta, supo que ese regalo también era para Sombra. Porque en cada gesto, en cada acto de amor, él seguía allí. Después de aquel noche de cumpleaños, algo cambió en el aire de Jardín. No era algo visible ni inmediato, pero quienes conocían bien el lugar lo sentían. Era como si el pueblo entero hubiera aprendido a respirar distinto, con más pausa, con más conciencia, con más ternura. Pablo guardó la figura de madera en su mesa de noche. Cada mañana, al despertar, la tocaba con los dedos, como un ritual silencioso. A veces le susurraba cosas al oído del perro tallado, como si aún pudiera compartir secretos con Sombra. Los días siguientes transcurrieron entre tareas escolares, visitas al santuario y paseos con Eco. Pero una idea rondaba la mente de Pablo desde hacía semanas, algo que se había despertado durante el viaje a Bogotá, algo que aún no se atrevía a nombrar en voz alta. Una tarde, mientras ayudaba a Claudia a organizar libros en casa, lo dijo por fin. «Mamá, quiero volver al puente». Claudia se detuvo en seco. «¿Qué dijiste?» «Al puente del diablo. Quiero volver, no para recordar lo que pasó, para hacer algo nuevo, para cerrar el círculo». Claudia no respondió enseguida. Se sentó, la miró a los ojos
y supo que no era un capricho, era una necesidad. Está bien, pero no iremos solas. Así que organizaron todo con calma. Hablaron con Samuel, con los vecinos, incluso con Miguel, que accedió a acompañarlas desde Cali. Llevaron flores, telas de colores, dibujos de niños del taller Aprender con Sombra, cartas escritas por quienes habían sido tocados por la historia. El día elegido fue claro y soleado, como si el clima entendiera que ya no se trataba de oscuridad, sino de luz. Subieron en una pequeña camioneta, en silencio. Eco iba inquieto, como si también sintiera que algo importante estaba por suceder. Al llegar, el puente seguía allí, firme, imponente, con ese aire antiguo que guarda más secretos de los que revela. El abismo debajo ya no intimidaba a Pablo. Lo miró con respeto, no con miedo, porque había aprendido que lo que más duele no es caer, es no volver a levantarse. Colocaron las flores sobre la baranda, ataron las telas a modo de banderas de paz. Miguel leyó una carta en voz alta, escrita para su abuelo. No fue una carta de perdón, sino de comprensión. Hoy entiendo que el dolor se hereda si no se transforma, dijo. Pero también entiendo que, gracias a Sombra, muchos de nosotros decidimos cortar esa cadena. Luego, Pablo se acercó al centro del puente. Sacó de su mochila una pequeña caja de cartón. Dentro había recortes de periódicos, fotos, cartas, trozos de tela con frases bordadas. Era un resumen del camino, una cápsula del tiempo. Quiero que esto quede aquí, dijo, no como un monumento, sino como una semilla. Juntos buscaron una cavidad entre las piedras y cerraron la caja con cuidado. Era simbólico, no esperaban que durara para siempre, pero sabían que, mientras estuviera allí, recordaría a quien pasara por ese lugar que el amor puede nacer incluso de las ruinas. Antes de irse, Pablo se quedó unos minutos más, sola, acariciando a Eco. «Gracias por llevarme hasta aquí», susurró. «Gracias por quedarte». Esa noche, de vuelta en casa, escribió en su libreta: «Volver no siempre es revivir el dolor. A veces es abrazarlo con una nueva mirada». Con el tiempo, el puente dejó de ser solo un símbolo de tragedia. Algunos jóvenes comenzaron a ir allí a leer, a pintar, a meditar. Otros dejaban piedritas pintadas con mensajes de esperanza. Se convirtió en un lugar de reflexión, de transformación, como si Sombra de algún modo hubiera limpiado con su historia la mancha del pasado. Pablo siguió creciendo, y con él creció también el santuario. Llegaron nuevos animales, más voluntarios, más historias, algunas tristes, otras hermosas, todas importantes. Un día recibió una carta de un niño de 10 años de un pueblo del norte del país. Decía: «A veces me siento sola, pero cuando leo tu historia, pienso que tal vez yo también tengo un Sombra dentro. Gracias por no olvidar». Pablo respondió con un dibujo, no con palabras. Dibujó a un niño con una sombra alargada detrás, pero esa sombra tenía forma de alas. Y así la historia seguía caminando, sin detenerse. Cada paso que daba, Pablo entendía que no era una heroína, ni una figura pública, ni alguien extraordinario. Era simplemente alguien que decidió no quedarse callada ante la injusticia, que eligió amar incluso cuando dolía. Eso, en un mundo que a veces olvida lo esencial, era ya una forma de resistencia. Un día, sentada bajo su árbol favorito, mientras Eco dormía a su lado y el viento movía las hojas como si aplaudiera en secreto, escribió una frase que después colgaría en la entrada del santuario. «No se trata de cambiar el mundo entero. A veces basta con cambiar el mundo de uno solo». Con el paso de los años, el santuario se convirtió en más que un refugio. Era un punto de encuentro, un lugar donde las personas venían a buscar algo que no sabían que necesitaban: consuelo, propósito, conexión. Y allí estaba Pablo, siempre presente, aunque cada vez más consciente del papel que jugaba. Ya no era la niña de la historia, ni siquiera la autora del libro. Ahora era una joven que había crecido junto con las raíces de aquel lugar, como parte inseparable de su espíritu. Había cumplido 12 años.
Su cabello era más largo, su mirada más serena, y sus palabras aún más poderosas por su sencillez. No necesitaba discursos largos, bastaba un gesto, una sonrisa o una mirada para decir lo que otros no podían expresar. Eco, su compañero inseparable, ya mostraba los primeros signos del tiempo. Caminaba más despacio, dormía más profundo y sus juegos eran menos intensos. Pero seguía a su lado, fiel, con la misma lealtad tranquila que siempre había tenido. Pablo lo cuidaba con ternura, sabiendo que el amor verdadero no se mide en años, sino en instantes compartidos. Una tarde, mientras organizaban una jornada de adopción en el santuario, llegó un grupo de adolescentes acompañados por su profesora de ética. Eran chicos inquietos, con gestos desafiantes, ojos que llevaban historias pesadas a cuestas. La profesora se acercó a Pablo con una expresión entre nerviosa y esperanzada. «Estos chicos han pasado por muchas cosas», dijo. «No buscan lástima. Solo necesitan un lugar donde sentirse vistos sin juicio». Pablo asintió. No prometió nada, solo los invitó a entrar, a sentarse, a observar. Comenzó la jornada mostrando los espacios, las zonas de recuperación, los corrales, las salas de juego, el jardín de los silencios, ese rincón donde las personas podían sentarse con un animal a solas y simplemente estar. Uno de los chicos, llamado Darío, se acercó a un perro que había perdido una pata. Lo miró largo rato sin decir nada. Luego se sentó junto a él. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Teseo», respondió Pablo. «¿Como el del laberinto?». «Sí, porque aunque perdió algo, nunca dejó de avanzar». Darío no respondió, pero desde ese momento no se despegó de Teseo. Otro chico, Sebastián, comenzó a ayudar a barrer. No hablaba mucho, pero Pablo notó cómo acariciaba con cuidado a cada gato que se cruzaba en su camino. Al final del día, preguntó si podía volver la semana siguiente. Así nació un nuevo proyecto, Jóvenes en Sombra, una iniciativa para recibir a adolescentes en situación de vulnerabilidad, no para corregirlos, sino para acompañarlos, para ofrecerles otra forma de mirar el mundo y de mirarse a sí mismos. Pablo dedicó sus tardes a diseñar actividades con ellos. No eran talleres tradicionales, eran espacios vivos, donde la palabra, el arte, el silencio y el cuidado animal se entrelazaban sin estructura fija. Los resultados no fueron inmediatos, pero fueron profundos. Al cabo de 3 meses, Darío había adoptado a Teseo. Sebastián ya no se perdía ni una sola jornada. Y otros chicos, que al principio solo venían por obligación, comenzaron a llegar por voluntad propia. Uno de ellos escribió en el muro del taller una frase: «Aquí no me miran raro cuando lloro, y eso para mí es un milagro». Pablo le pidió permiso para dejarla como parte de la pared. Se convirtió en uno de los mensajes más fotografiados del santuario. Un día, mientras regresaban de una visita a una escuela vecina, Eco tropezó en una piedra y cayó. No fue grave, pero Pablo sintió un escalofrío. Lo llevó al veterinario y aunque no hubo lesiones importantes, el diagnóstico fue claro: estaba envejeciendo. Necesitaría más cuidados, más descanso. Esa noche se sentó junto a él en el porche, con una manta sobre los dos, y le habló como cuando era niña. «Gracias por no irte», le susurró. «Gracias por quedarte tanto tiempo». Eco levantó la cabeza, la miró con esos ojos de sabiduría antigua y apoyó el hocico sobre su pierna. Pablo comprendió que el tiempo no se detenía, pero también entendió que el amor no se perdía, solo cambiaba de forma. Escribió en su diario: «Eco no es el reemplazo de Sombra, es la continuación, porque el amor verdadero nunca termina, solo sigue caminando con otros pasos». Mientras tanto, Miguel, desde Cali, organizaba un evento nacional sobre memoria emocional y legado intergeneracional. Invitó a Pablo como conferencista principal, no por ser un símbolo, le escribió, sino porque sabes cómo hablar sin lastimar y cómo recordar sin repetir el dolor.
Pablo aceptó. Sabía que su voz, aunque joven, tenía un peso que venía de la experiencia vivida, no de la edad. Y así, con cada nueva etapa, con cada animal rescatado, con cada adolescente que encontraba su lugar, el legado de Sombra seguía vivo, no como un recuerdo triste, sino como una fuente inagotable de transformación. El evento nacional organizado por Miguel fue más grande de lo que Pablo imaginaba. El auditorio estaba lleno, no solo de adultos académicos, sino de jóvenes, familias, trabajadores sociales, defensores de animales y personas que habían seguido su historia durante años. Para muchos no era solo una conferencia, era un acto de gratitud. Pablo se preparó durante días, no para escribir un discurso perfecto, sino para encontrar las palabras que realmente quería decir. Al subir al escenario, con Eco a su lado y el dibujo de Sombra en su carpeta, tomó aire y comenzó. Yo no soy experta en nada, solo sé lo que viví, y sé que el amor puede nacer del dolor, que una historia triste puede convertirse en refugio, que un perro puede salvar a un niño, y que un niño puede cambiar su mundo si encuentra una razón para seguir. Mientras hablaba, el público no apartaba la mirada. Su voz, ya no infantil pero aún dulce, tenía la firmeza de alguien que conocía la pérdida, pero también la reconstrucción. A veces la gente me pregunta por qué sigo hablando de Sombra, continuó, y yo les digo, porque todavía hay personas que no entienden que lo que hacemos con los que no tienen voz define quiénes somos. Contó cómo surgió Aprender con Sombra, cómo nació el programa Jóvenes en Sombra, cómo cada niño, cada animal, cada visita al santuario era una forma de sembrar algo nuevo. Pero también habló de Eco, de cómo llegó, de cómo lo había cuidado y de cómo estaba aprendiendo a prepararse para despedirse algún día. Al final cerró con una frase escrita a mano en su cuaderno. Amar es quedarse, incluso sabiendo que un día tendrás que dejar ir. El silencio posterior fue absoluto, y luego el aplauso, largo, ininterrumpido. Un aplauso que no era solo para Pablo, sino para todo lo que representaba. Después de la charla, decenas de personas se acercaron para abrazarla, para compartir sus propias historias, para agradecerle por haber transformado el dolor en algo que podía tocarse, leerse, abrazarse. Una señora mayor, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Mi nieto no hablaba desde que perdió a su perro. Después de leer tu historia, volvió a sonreír. Gracias por devolvernos su voz». Pablo no respondía con discursos. Acariciaba el brazo de quien hablaba, ofrecía una sonrisa suave y dejaba que el otro sintiera que estaba siendo escuchado. De regreso en Jardín, retomó su rutina con una calma renovada. El santuario seguía creciendo, las visitas aumentaban. El mural de Sombra, restaurado recientemente, tenía nuevos colores. Y Eco, aunque más lento, aún trotaba con alegría cuando llegaban niños. Pero una mañana, al despertar, Pablo notó que Eco no se levantaba como de costumbre. Estaba echado, respirando con dificultad. Lo llevó en brazos al veterinario. Samuel lo examinó en silencio, con el rostro serio. «Está cansado», dijo finalmente. «Muy cansado. Puede que no le quede mucho tiempo». Pablo asintió. No lloró allí. Acarició su cabeza y lo llevó a casa. Durante los días siguientes, lo acompañó en cada momento. Le leía cuentos, le cantaba bajito. Dormía a su lado en una colchoneta en el suelo. Sabía que el adiós estaba cerca, pero no lo vivía con desesperación, lo vivía con gratitud. La noche antes de su partida, Eco apoyó la cabeza en su regazo y la miró largo rato. Él lo abrazó con cuidado. «Gracias por quedarte tanto tiempo. Gracias por seguir caminando conmigo, aún con patas cansadas». Cuando él cerró los ojos por última vez, Pablo no gritó, no rompió nada. Solo apoyó su frente sobre la suya y susurró: «Dile a Sombra que seguimos aquí, que no hemos olvidado». La noticia recorrió el pueblo. Las redes se llenaron de mensajes, dibujos, recuerdos, pero más que tristeza, había una sensación de misión cumplida. Eco había sido más que un perro,
había sido continuidad, compañía, cimiento. En su honor, Pablo y Claudia crearon un nuevo espacio en el santuario, el Jardín de los que se fueron, un lugar para recordar a los animales que habían partido, con árboles plantados por cada uno, con placas de madera escritas a mano, con senderos de piedras pintadas por niños, y en la entrada una escultura pequeña, eco y sombra, juntos, caminando lado a lado. Pablo escribió en una placa: porque algunos vínculos no terminan, solo cambian de forma. Con el paso del tiempo, más personas comenzaron a visitar ese jardín, no solo para recordar a sus animales, sino para reconciliarse con sus propias pérdidas. Era un espacio donde el duelo se vivía sin prisa, sin culpa, sin juicio. Un día, Miguel la visitó con una caja en las manos. Dentro había algo que Pablo no esperaba: un cuaderno de don Ernesto encontrado en una caja antigua. No era un diario exactamente, pero sí tenía pensamientos sueltos, frases aisladas, palabras que nunca dijo en voz alta. Una página llamó la atención de Pablo. Decía: a veces, el silencio me pesa más que los recuerdos. Quizá algún día alguien lea esto y entienda lo que nunca supe explicar. Él lo cerró con cuidado, sin juzgar. Guardó el cuaderno junto a su carta, la foto, el cuaderno de Samuel, porque la historia ya no era sobre buenos o malos, era sobre transformaciones. Y Pablo, ahora más que nunca, sabía que su papel no era contar una historia perfecta, era mantener viva una verdad, que el amor, aún después de la pérdida, tiene la fuerza de renacer. El tiempo tiene una forma misteriosa de curar. No lo hace con rapidez ni con garantías, pero a su ritmo, bailando nuevas capas sobre las heridas, no para ocultarlas, sino para transformarlas en parte de nosotros. Pablo, ahora con 13 años, se había convertido en el alma del santuario. Su historia ya era conocida más allá de los límites de jardín, pero él seguía siendo la misma chica que hablaba bajito a los animales, que tomaba notas en su cuaderno, que pasaba las tardes sentada bajo su árbol favorito. Habían pasado meses desde la partida de Eco. El jardín de los que se fueron se había llenado de árboles jóvenes, de placas, de pasos lentos y silencios compartidos. Era el rincón más visitado del santuario y también el más respetado. Una mañana de abril, mientras ayudaba a plantar un nuevo árbol con un grupo de niños, uno de ellos le preguntó: ¿tú crees que Sombra y Eco están juntos? Pablo sonrió. Sí, pero no como en los cuentos. Están en todo lo que hacemos aquí, en cada perro que rescatamos, en cada abrazo que damos. Ellos no se fueron, solo cambiaron de lugar. Esa respuesta, que parecía tan simple, fue también la semilla de algo nuevo. Esa tarde, Pablo comenzó a escribir lo que sería su segundo libro. No una continuación de la historia anterior, sino una obra distinta, más abierta, más coral. Un libro donde no solo contaría su historia, sino también la de otras personas que habían sido transformadas por Sombra, por Eco, por el santuario. Entrevistó a voluntarios, a niños del taller, a jóvenes del programa, a familias que habían adoptado, incluso a Miguel. Reunió anécdotas, cartas, fotografías, frases sueltas. Cada capítulo llevaba el nombre de un animal y debajo una frase escrita por alguien que lo había amado. El libro se llamó Nosotros también volvimos, porque cada una de esas personas de algún modo había caído y también había vuelto, con más amor, con más conciencia. El lanzamiento fue en el santuario. No hubo escenario, solo una gran manta extendida sobre el césped, sillas de madera, luces suaves colgadas entre los árboles y muchas personas con el corazón abierto. Pablo leyó un fragmento en voz alta. Era una carta escrita por un niño que había superado el duelo por su gata gracias al programa. Ahora entiendo que no fui tonto por llorar, fui valiente por amar tanto. Después de la lectura, hubo abrazos, música en vivo, perros corriendo entre la gente, risas. Y en medio de todo eso, Pablo se alejó un momento.
caminó hacia el puente del que una vez había tenido tanto miedo. Se sentó al borde, con las piernas colgando, y sacó su cuaderno. Escribió: «No todos los finales duelen, algunos sanan». Miró al cielo. Ya no buscaba señales. No necesitaba respuestas. Sabía que Sombra había hecho lo que debía, que Eco también, y que ahora le tocaba a él seguir dejando huellas. Regresó al santuario justo cuando comenzaba a llover suavemente. Los niños corrían bajo el agua, los adultos ayudaban a cubrir a los más pequeños, y un perro mestizo, con las orejas desiguales y una mirada luminosa, la miró desde el portón. Pablo se agachó y le hizo un gesto con la mano. «¿Vas a quedarte?». El perro corrió hacia él y se dejó abrazar. No necesitaba más confirmación. Había comenzado otra historia. Días después, escribió en la pizarra del santuario una nueva frase: «Cada animal que cruza esta puerta es una oportunidad, no para salvarlo, sino para salvarnos a nosotros». El santuario siguió creciendo, con más manos, más historias, más aprendizajes, pero Pablo ya no necesitaba que su historia fuera contada por otros, porque ahora estaba tejida en la vida de cada uno que pasaba por allí. Claudia, desde la sombra de una hamaca, la observaba y sonreía. Había criado a un niño que supo ver en lo más triste la semilla de algo mejor. Samuel, ya con más canas y más sabiduría, decía a quien quisiera escucharlo: «Pablo no salvó a un perro. Sombra la eligió para enseñarnos que aún podemos cambiar». Y Miguel, desde Cali, le escribió un día: «Tu historia no termina, solo cambia de forma, como todo lo que vale la pena». Y eso era cierto, porque la historia de Sombra, de Eco, de don Ernesto, de Claudia, de Miguel, de cada animal y cada persona que había tocado ese espacio, no era una sola historia, era un tejido, un mapa, un eco que seguía vibrando. Pablo lo entendía mejor que nadie, y por eso, cada vez que alguien le pedía que resumiera todo lo vivido, él solo decía: «Es una historia de amor, eso es todo». Hoy llegamos al final de una historia que comenzó con un acto de crueldad y terminó con un legado de amor. Si llegaste hasta aquí, gracias. No solo por ver, sino por sentir. Todo comenzó con un niño y un perro lanzado desde un puente. Un puente que cargaba más que piedras. Cargaba secretos, cargas familiares, heridas viejas, silencios prolongados. Sombra fue arrojado sin piedad, y lo que parecía ser un final fue solo un nuevo comienzo. Pablo, con apenas 6 años, hizo lo que muchos adultos no se atreven. Eligió no mirar para otro lado. Eligió bajar hasta el fondo del abismo para salvar una vida. Y con ese gesto no solo cambió la vida de Sombra, cambió la suya, cambió la de todo un pueblo. Cambió la de miles de personas que conocieron esta historia. Vimos cómo Sombra sobrevivió, cómo fue rescatado, sanado, amado. Vimos cómo perdonó, cómo volvió a la casa de quien lo lastimó, no por venganza, sino por instinto, por amor. Y vimos cómo dio su última fuerza para intentar salvar al hombre que lo había despreciado. Pero también vimos a Pablo crecer. Vimos cómo su dolor se transformó en acción, cómo creó un santuario, cómo construyó programas educativos, cómo ayudó a jóvenes perdidos a encontrar dirección, cómo le dio voz a los que no la tenían. Y conocimos a Eco, su segundo compañero, su puente entre el duelo y la sanación. Lo vimos llegar, quedarse, envejecer y partir, dejando otro jardín, otro espacio, otro aprendizaje. Conocimos a Claudia, su madre, a Samuel, el veterinario incansable, a Miguel, el nieto que quiso entender el pasado, a los niños del pueblo, a los perros, gatos, caballos y todas las almas peludas que llenaron de sentido esta historia. Y hoy, al cerrar este capítulo, queremos pedirte algo. Primero, si este video te tocó, si alguna frase te hizo pensar, si alguna escena te recordó a alguien que amaste,
Por favor, suscríbete al canal Cuentos Peludos. Nos ayuda muchísimo a seguir contando estas historias con el respeto y la profundidad que merecen. Segundo, comenta. Cuéntanos lo que sentiste. ¿Qué parte te marcó más? ¿Quién fue tu personaje favorito? ¿Has vivido algo parecido? ¿Tienes una historia que te gustaría que contáramos? Tu comentario no es solo una forma de apoyar el video, es una forma de conectar, de seguir la conversación, de hacer comunidad. Queremos que este espacio sea más que un canal. Queremos que sea una casa para quienes aún creen en la sensibilidad, en la compasión, en el poder de una buena historia. Tercero, si quieres ver más videos como este, si quieres que podamos seguir subiendo contenido diario, necesitamos tu ayuda. Crear cada episodio de Cuentos Peludos lleva tiempo, investigación, edición, narración, ilustración, producción, y todo eso tiene un costo. Por eso, si puedes y sientes que esta historia valió la pena, considera hacer una donación en nuestro botón de gracias. Cualquier aporte, por mínimo que sea, nos permite seguir contando más historias como esta. Historias que no solo entretienen, sino que tocan, que educan, que sanan. Gracias por cada visualización. Gracias por cada palabra escrita en los comentarios. Gracias por cada like, por cada suscripción, por cada vez que compartes uno de nuestros videos con alguien que lo necesita. En un mundo donde todo va tan rápido, detenerse a escuchar una historia como esta es un acto de humanidad. Y si llegaste hasta aquí, te dejamos con una última pregunta. ¿Cuál es tu mayor sueño? Cuéntanoslo en los comentarios. Queremos leerte. De verdad, porque tal vez, en tus palabras, encontremos la semilla de la próxima historia. Gracias por ser parte de Cuentos Peludos. Gracias por no olvidar que aún existen puentes que vale la pena cruzar.